Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de literatura. Justamente vamos a abordar uno de los primeros temas que corresponde a nuestro eje temático. Una de las primeras corrientes literarias que yo les propuse en las primeras fichas que yo les envié era sobre la literatura. Por ejemplo, recordemos la literatura hindú, la literatura china, la literatura árabe, la literatura hebrea, con sus principales textos. Porque hay que entender que la literatura no está divorciada, no está separada del aspecto social. Cada época, nosotros somos hijos de una época y cada época ha dado sus manifestaciones culturales. Dentro de esas manifestaciones culturales vamos a encontrar que la literatura también es una de ellas, ¿ya? Y vamos a arrancar primero de lo clásico. Y cuando hablamos de lo clásico nos estamos refiriendo a las primeras culturas. Una de las primeras culturas que ha tenido influencia a través de los años en el mundo, y una de ellas es Grecia. Cuando hablamos de las primeras culturas nos referimos, claro, a Mesopotamia, a Macedonia, etc. Pero cuando hablamos de culturas a nivel literario, vamos a tener que las grandes obras, se podría decir reconocidas a nivel mundial, van a partir de acá, de Grecia y de Roma. Pero hoy día vamos a tocar el tema de Grecia, ¿ya? ¿Qué cosa es la literatura griega? Bien, la literatura griega es uno de los primeros movimientos literarios que se va a dar justamente en esta península, en la península de Grecia, ¿ya? Rodeado por el mar Mediterráneo. ¿Qué datos curiosos podemos mencionar? Por ejemplo, en Grecia, se dan los primeros, el concepto de democracia. ¿Dónde lo vamos a poder entender? Viene de Grecia. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, ¿de dónde vienen? Vienen de Grecia. O sea, Grecia en realidad marcó una gran influencia tanto a nivel arquitectónico, a nivel político, a nivel cultural, a nivel artístico. En realidad, en Grecia pues se dice que Grecia es la cuna de la civilización, la cuna de las artes, la cuna del conocimiento. ¿Ya? Ese es en cuanto a la nación de Grecia, ya al imperio griego, porque en realidad fue un imperio, tuvo bastantes, una de sus formas de expansión era a través de la conquista, ¿no? De las conquistas. Por ejemplo, uno de los pueblos guerreros, acuérdense de ellos, no sé si ustedes vieron esa película 300, es el pueblo de Esparta. Esparta se caracterizó por ser un pueblo invasor, que le gustaba pues la guerra, ¿no? Se preparaban para la guerra, mientras que Atenas era un pueblo más democrático, centrado en el conocimiento, la filosofía. Tenemos ahí autores como Platón, Aristóteles, Esquilo, Eurípides, ¿no? Todos ellos, ¿ya? Vamos a mencionar la literatura griega, datos de la literatura griega. Por ejemplo, uno de ellos es que la literatura griega, por ejemplo, vamos a considerar acá que sus personajes tienen personajes, o mejor, en vez de personajes vamos a poner dioses, ¿ya? Sus dioses se muestran, tienen formas humanas. Entonces vamos a poner acá dioses antropomorfos. Dioses antropomorfos. ¿Qué significa dioses antropomorfos? Que tienen forma humana, tiene forma de hombre, ¿ya? Ese es un dato de la literatura, que la mayoría de sus dioses van a estar conformados por seres antropomorfizados, ¿ya? Otra característica, por ejemplo, tenemos que dentro de la literatura griega vamos a encontrar bastante misticismo. Misticismos. Acá, por ejemplo, los mitos, para darle explicación de cómo se fundó el mundo, cómo se formó los océanos, cómo se formó el fuego, todo ello va a estar en base a mitos. Entonces vamos a encontrar bastante misticismo, ¿ya? También vamos a ver que la literatura griega va a perseguir un fin didáctico. Un fin didáctico. ¿Qué significa didáctico? Que está encaminado hacia enseñar, educar. ¿Educar qué? Por ejemplo, por medio del teatro se educaba al pueblo, por medio de las epopeyas, de la Ilíada, de estos cantos épicos, ¿no? De la Ilíada, la Odisea, también tenía un fin didáctico. ¿Qué quiere decir fin didáctico? Significa que tiene un fin de enseñar, ¿ya? De dar un mensaje, ¿ya? Y en el otro dato vamos a encontrar que la literatura griega también tiene un aspecto, se podría decir, ya hemos visto antropomorfo, místico, didáctico, ¿cierto? Y también vamos a encontrar que, aparte del misticismo y que tiene un fin didáctico, también tenía un objetivo fatalista, el fatalismo.
¿Qué cosa es el fatalismo, muchachos? El fatalismo se refiere que la mayoría de las obras están regidas no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de los dioses. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos, o sea, en la parte de la literatura griega se ve que los hombres no ejercen un dominio, un control sobre su futuro, sobre su destino. Está más bien gobernado por los dioses, por los oráculos, los adivinos que van a dejar justamente, van a revelar sus misterios y que frente a ello nada se puede hacer, ¿ya? Frente a eso, entonces por eso hay una visión fatalista de la literatura griega. Ahora, también vamos a encontrar que uno de los aportes, como te dije, que Grecia se caracterizó por ser se caracteriza por ser la cuna de la civilización, y también porque muestra grandes aportes en la literatura, y uno de esos aportes, por ejemplo, lo hace el gran filósofo Aristóteles. Aristóteles, en su obra La Poética, él clasifica en su obra La Poética, clasifica los géneros, la literatura en 3 géneros, ¿no? El género épico, el género lírico y el género dramático, ¿ya? Así es como él lo clasifica en su obra La Poética. Y él mucho reconoce los aportes que hace, por ejemplo, Sófocles, uno de los representantes del gran teatro griego, las aportaciones que él hace. Por ejemplo, todas las características que nosotros conocemos en un teatro, al menos nosotros hemos visto que es un teatro, al menos, no si hemos asistido, al menos lo hemos visto por la pantalla, ¿no? Hemos visto cómo es un teatro. Y todas esas características del teatro, de los personajes, del tiempo, de la escena, todo eso lo habían planteado hace más de 2000 años. ¿Quién, por ejemplo? El gran Sófocles. Pero vamos a tener que dentro del teatro, uno de los aportes culturales que nos deja Grecia, por ejemplo, es el teatro. Vamos a encontrar 3 grandes representantes del teatro. Uno, el padre del teatro, que le llaman, que es Esquilo, ¿ya? Otro padre del teatro es Sófocles, y el otro es Eurípides, ¿ya? Ahora, Esquilo, ¿cuál es la contribución que hace Esquilo en el teatro? Por ejemplo, Esquilo incorpora un segundo actor, mientras que Sófocles incorpora un tercer actor, ¿ya? Eurípides también tiene sus aportaciones en cuanto al escenario, ¿ya? La distribución de los actores, la distribución de las butacas. En esa época no había butacas, pero sí era un anfiteatro cerrado, era un coliseo cerrado donde hacía las demostraciones. Ahora, ¿dónde tiene sus orígenes, chicos? ¿Dónde tiene sus orígenes el teatro? Por ejemplo, el teatro tiene sus orígenes en los antiguos rituales que se les hacía al dios Baco. ¿Qué cosa era el dios? ¿Quién era el dios Baco? El dios Baco en Grecia, en la antigua Grecia, era el dios que justamente representaba la fertilidad, la abundancia. Entonces el pueblo griego se juntaba por decir, un lugar abierto, y justamente ahí ellos representaban esos rituales en el cual, por ejemplo, se sacrificaba a una cabra, por ejemplo, y los personajes iban vestidos de machos cabrillos, así le llaman. ¿Por qué? Los actores, en honor al dios, eran todo un ritual en sí. En todo ello se mostraba justamente la reverencia, el respeto hacia ese Dios, ¿ya? Entonces, como les digo, Grecia tiene grandes aportes no solamente en el teatro, sino en la arquitectura, por ejemplo, los grandes anfiteatros, el Partenón de los dioses, el Coliseo del Olimpo. Todo ello tiene grandes repercusiones, un gran legado en el mundo actual. Ahora, ¿por qué es importante estudiar a Grecia? ¿Por qué es importante conocer a Grecia? Acuérdate que Grecia fue invadido. Cuando Grecia terminó su esplendor, su apogeo, ¿qué imperio invade a Grecia? Invade Roma. Cuando Roma invade a Grecia, ¿qué va a hacer? No solamente va a poseer su territorio, también va a asimilar, ¿qué cosa? Su
cultura, su inteligencia, su conocimiento, lo va a asimilar a ellos. Y muchos de los mitos, por ejemplo, si en el caso era pues para los griegos su dios máximo, el dios supremo, el creador de todo era Zeus, para los romanos va a ser Júpiter, va a ser el equivalente, o sea, va a asimilar los dioses, van a asimilar sus culturas, va a asimilar, por ejemplo, el teatro, la música, la épica, las epopeyas, todo ello lo va a asimilar Roma como un imperio grande, ¿no? ¿Y qué va a hacer Roma? Roma va a expandirse por todo el mundo, o sea, va a llevar el conocimiento de Grecia lo va a llevar por todo el mundo. ¿Se acuerdan, no? Hasta el año 476 en que cae a causa de que ya no podía dominar sus imperios y se puede decir, domado por las fuerzas bárbaras, ¿no? Los bárbaros. Y cae Roma, ¿no? Pero hasta eso ya ha llevado una gran expansión de conocimiento, de cultura, de muchas cosas, ¿ya? Entonces, nos aterrizamos nuevamente acá en la literatura griega y vamos a ver que los representantes del teatro tenemos tres: Esquilo, Sófocles, Eurípides, con sus aportaciones de cada uno de ellos. Como te dije, ¿qué datos relevantes vamos a mencionar dentro del teatro griego? Por ejemplo, dentro del teatro vamos a mencionar que se da en su inicio, su origen está en el culto al dios del vino, ¿ya? En culto al dios del vino. Ahora, otra cosa, las representaciones teatrales que se hacían en esa época no estaban convocadas las mujeres, solamente el que actuaba eran los varones. Las mujeres no tenían oportunidad de participar en los rituales teatrales, en los rituales dramáticos, no. Solo participaban, solo actuaban los varones. Y tú dirás, profesor, ¿y si había un personaje de mujer, qué hacían? Este varón se vestía como mujer y participaba en ese ritual, ¿ya? Solo actuaban los varones, por ejemplo, ¿ya? Su origen está en el culto al dios del vino, se hacía en los famosos cantos, en los famosos tiritambos, como le llaman, pero todo eso ya les voy a explicar a ustedes en las diapositivas, ¿ya? Edipo Rey. Vamos con una de las obras. Vamos a tocar a Sófocles, ¿ya? Primero vamos a tocar a Sófocles. ¿Quién es el autor de Edipo Rey? Autor. Díganme ustedes, muchachos. El autor de Edipo Rey, ¿quién es? Sófocles. ¿Ya? Sófocles. En el caso de Edipo Rey, su contribución de Sófocles, vamos a ponerlo así, Sófocles permite, o él es el creador, o establece, mejor dicho, establece las tres unidades clásicas. Unidades clásicas del teatro. ¿Cuáles son esas unidades clásicas? Te lo voy a poner acá. Las tres unidades. La primera unidad es la unidad de tiempo. ¿Qué significa? Que la acción teatral no debe pasar de más de 24 horas. O sea, significa que todo el hecho, la representación no pasa de un día, ¿ya? Significa que tiempo máximo, unidad de tiempo se refiere máximo 24 horas. ¿Ya? Hasta lo que hoy día conocemos. Si tú te vas a una obra teatral, todo termina en una hora, toda una historia te lo cuentan en 1 o 2 horas y listo. Eso es la unidad de tiempo y eso lo estableció Sófocles, ¿ya? Unidad de tiempo. Otra unidad tenemos la unidad de lugar. ¿Qué significa unidad de lugar? Que para poder representar algo solamente necesito ambientar. Por ejemplo, si quiero estar en la calle, por ejemplo, traigo bancas, de repente un faro y ya disimulo que estoy en la calle. ¿Me entiendes? Todo ello se manejó hace 2000 años por ejemplo, con estos grandes representantes del teatro. Unidad de lugar significa que en un solo lugar. Y la otra es unidad de acción. Unidad de acción es que es un mismo tema, se refiere al tema. Por ejemplo, en este caso, en el caso de Sófocles, por ejemplo, en el caso de la obra de Edipo Rey, cuando se representó la obra por primera vez, Sófocles representó la obra, el tema central de la obra, por ejemplo, es sobre la fatalidad que le va a suceder aquí en Edipo, ¿no? Edipo está condenado a tener que cumplir su
su destino. Así él se haya ido a otro reino, se fue al reino de Tebas, ¿no? Para evitar matar a sus dos padres, pero al final, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? Que al final él estaba acelerando, estaba cumpliendo sus designios, ¿no? El designio de matar a su padre y casarse con su madre, ¿no? Su madre Yocasta. Entonces, Edipo Rey en este caso, por ejemplo, la unidad de acción es que ¿qué quiere decir la unidad de acción? Que el tema central de la obra siempre va a ser un solo mismo tema. O sea, no puedo hablar sobre la fatalidad del destino y aparte hablar sobre la libertad o la lealtad. ¿Me entiendes? O sea, el tema central, el tema va a ser uno. Las ideas secundarias, las ideas que aporta sí pueden variar, pero el tema central es el eje fundamental va a ser un solo tema. ¿Ya? En el caso de Edipo Rey. Bien, muchachos. Vamos, en una siguiente sesión te voy a explicar y te voy a contar la obra de cómo se desarrolló la historia de Edipo Rey, y también vamos a ver sus personajes, todo ello, ¿ya? Tratamos de siempre de estos videos hacerlo lo más breve y explicativo y didáctico que se pueda hacer. Espero que hayas entendido y te espero en una nueva sesión. Ya sabes, somos Santa Rita de Casia, nos preparamos para los desafíos del mundo.